Sobre estos temas vamos a conversar con el congresista José Cueto, almirante en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú, y sobre todo, para lo que concierne estos temas, presidente durante 5 años, ya lleva 2, de la Comisión de Inteligencia en el Congreso de la República. Congresista Cueto, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en RPP. Gracias, Fernando, buenas tardes, siempre un gusto conversar contigo. Comencemos, por favor, con el tema de la seguridad ciudadana y la policía. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta que se ha lanzado de crear un cuerpo específico, una policía para el orden y la seguridad, con personas no suficientemente entrenadas, entre los cuales se piensa que podrían haber muchos licenciados de la Fuerza Armada? ¿Le parece una buena idea? A mí personalmente no. Si el tema, como lo han dicho el ministro ha dicho 50.000 y el PCM dijo creo que 40.000 que faltan, y que esto, lo ha dicho el ministro, se llegaría luego de 10 años, ¿no?, a un régimen seguramente de 2.000, 3.000 policías por año. Hay otras alternativas que son mucho más viables que estar creando un cuerpo adicional, paralelo, como le quieran llamar, con un contrato de 3 años mal pagados, que les vas a dar armas, los vas a meter a las calles. Esta palabra creo que es afortunada que habló el PCM de inclusive darle a los ninis, ¿no?, a los que no tienen ni trabajo. Crear puestos de trabajo para los que no tienen ni trabajo ni formación. Sí. Entonces, eso tampoco ayuda digamos, a la misma policía. Los mismos cuerpos de policía que están en este momento estudiando podrían bien hacer ese trabajo, podrían adelantar. Hay otras alternativas, te voy a poner algunas. Una es adelantar, en lugar de estar 3 años, que hagan cursos acelerados de 1 año para empezar a sacar de las diferentes escuelas, a pesar de que han cerrado algunas, para que haya gente, digamos, en menor tiempo, con este año que Otra es, que es la que yo creo que podrían hacer, es crear un grupo especializado con gente que conozca del tema dentro de la policía y que vayan a las instituciones armadas a captar a los licenciados que están por salir, que están en actividad en este momento, que están preparados físicamente, con manejo de armas, con todas las, para que los capten, y estamos hablando de por lo menos de repente entre 1.500 y 2.000 personas, entre ejército, marina, aviación, y a ellos darle un curso acelerado de 6 meses para el tema policial, y de ahí yo los mandaría a las escuelas de operaciones especiales que tiene la policía, como por ejemplo en Mazamari. Y esta gente así preparada, novata todavía, y que necesita experiencia, yo los usaría para reemplazar en los temas de las dependencias operativas dentro de la Policía Nacional que hay en todo el país, y esa gente a la cual van a relevar, gente con experiencia, que haya tenido trato y todo, capturarlos o traerlos a las comisarías para que hagan el trabajo en un tema tan delicado hoy, sobre todo como está la delincuencia. Otra cosa, ya hay una ley que permite al jubilado que no tenga que renunciar a su pensión, que era un despropósito. Entonces la policía podría tranquilamente, y estoy seguro que habrían miles de policías en situación de retiro que están en este momento viendo en televisión, en todos los grados, que podrían hacer el trabajo administrativo. ¿Y cuál sería el régimen? Tú sacas a esa gente operativa a la calle. El régimen remunerativo, entonces, cobran la pensión y encima cobran un plus. Un plus. Por cumplir estas labores más allá del plazo máximo de actividad. Así es. Hoy por hoy... ¿Pero eso no pone en riesgo la idea básica de las edades para pasar al retiro? ¿No sería un mal ejemplo para otras instituciones armadas como la Marina? No, porque estamos hablando de que en el sector público normalmente alrededor de los 70 años ya tú debes, pero tenemos... Y mucho antes, la policía, sí. Y mucho antes también cuando uno cumple los grados y los años. Pero estamos hablando de miles de policías que ni siquiera han llegado a los 60 años y que están en situación de retiro porque se dan en todos los grados, y que muchos de repente no tienen en este momento un trabajo, sino su pobre pensión, y que podrían tranquilamente, con un plus, que es un tema que tendrían que, digamos, en el reglamento hacerlo, ¿no?, para poderlos captar para labores administrativas, Fernando, para que estén haciendo los partes en la policía, los recuentos, las denuncias, y los policías que han sido preparados, han salido de las escuelas, están en las comisarías, que es la gente operativa, que salga a la calle a patrullar. No estás dándole a un hombre de 60 o 70 años, oiga, vaya usted a corretear a un delincuente. Estás diciendo,
yo te pongo una persona que sabe del trabajo, que conoce la policía, que tiene la camiseta, que va a trabajar en esos ámbitos administrativos, y que tú, el que estaba ahí sentado con su arma, su gorra, el operativo, sale a la calle a patrullar. De acuerdo. En esta circunstancia, usted votaría entonces contra el proyecto de ley presentado por Ese proyecto a mí no me convence. De acuerdo. Ahora bien, hay una nueva línea de debate, pero antes quisiera dar a conocer un tuit que nos acaba de llegar. Vamos a tratar de leerlo, si amplían por favor la pantalla. Es una noticia que está recién saliendo a luz, urgente. Procuraduría General del Estado solicita, perdón, se ha echado a perder la pantalla. Sí, lo moviste y se conectó, creo. Vamos a ver si lo tengo también acá vía... Procuraduría General de Estado solicita el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Alejandro Soto Reyes, es decir, presidente del Congreso, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Esto no hace sino adelantar el tema que quería preguntarle. Vamos a hablar sobre Bukele después, pero una reacción inicial ante el anuncio de esta solicitud hecha por la Procuraduría. Mira, Fernando, ante tantas evidencias y ante tanta noticia que lo relaciona al actual presidente con una serie de, no voy a decir delitos, de por lo menos circunstancias adversas a su posición como presidente, era de esperar que tarde o temprano el Ministerio Público o la Procuraduría, en este caso, pida que se le abra una, ¿no? Que entiendo que es la Procuraduría. Procuraduría, es la que está solicitando por un delito específico que naturalmente perjudica al Estado, ¿no? Por supuesto. Concusión. Es que he tenido muchas cosas, cada día, semana. ¿Por qué siente usted que hay muchos colegas suyos que se oponen, que lo siguen defendiendo? Porque la pregunta que le he hecho a usted, le he hecho a otros, ¿no le parece que el Congreso con la baja tasa de aprobación debería tener una figura que esté... Y esto no ayuda. Esto, al revés, no ayuda. Esto lleva hacia abajo la imagen de todos ustedes. Pero bueno, desgraciadamente, Fernando, como dice, ¿no?, la dictadura de los votos, ¿no? Nosotros no votamos a favor de ni esta, ni tampoco íbamos a votar de la otra lista. Era lo que habían dos listas. Pero sí nosotros nos opusimos a que hubiera pues esta suerte de mixtura de un lado y otro lado, y menos que hubieran, esperábamos que pusieran o que se eligiera dentro del partido del señor Acuña una persona que no tuviera, no voy a decir ninguna, pero por lo menos no tuviera este tipo de problemas. ¿Votaría pues, ¿no? usted una moción de censura contra el presidente? Todavía no está, sé que hay una que está corriendo del señor Sánchez, me parece. Que es un borde político que a usted no le gusta mucho. A mí no me gusta, o sea, yo preferiría que sea otra persona que esté llevando adelante. No me parece la persona más idónea para presentar una moción. Pero igual votaría si hubiese en respaldo de otras bancadas. Yo votaría a favor, y hablo a título personal porque la bancada todavía no hemos tomado una decisión como bancada. Yo votaría obviamente a favor si todas estas cosas que están saliendo del señor Soto llegan a un convencimiento de que los indicadores que hay, aparte de los que ya se conocen, son materia de una denuncia. Entonces ya no tendríamos por qué soportar a un presidente que está en este tipo de problemas, ¿no? De acuerdo, que pasará su tiempo defendiéndose y explicando, independientemente de que... Sí, ¿no? hoy día ha salido nuevamente a decir que no va a renunciar. Pero al principio dijo que no se aferraría al cargo. Pero ahora dice que no va a renunciar por... Alguien lo ha alentado después. Bueno, hemos escuchado al presidente de su partido, ¿no? La señora Acuña. Defendiéndolo y diciendo que lo dejen para ver los problemas del país. Pero este es parte de los problemas del país. O sea, la gente, querrámoslo o no, está mirando lo que sucede políticamente en el país. Y el Congreso es uno de ellos. Bueno, vayamos entonces al caso de Salvador, cuyo presidente, una joven persona que es un publicista como formación profesional y actividad, lleva cerca de 5 años, un poco más de 4 años en el poder, goza de una alta tasa de popularidad, sobre todo por haber reducido las cifras de la criminalidad. Sin embargo, hay muchas objeciones contra él, ¿no? Es una persona que creyó en el Bitcoin y que quiso cambiar la moneda nacional por esta moneda electrónica, lo cual hace tener dudas sobre su seriedad.
por otra parte, irrumpió en el Congreso, más o menos como Pedro Castillo, instalándose en el salón del en el sillón del presidente, y desde ahí los obligó a los congresistas a votar las leyes que él quería. Me imagino que no hubiera aceptado usted agacharse ante alguien que rompa. Por otra parte, también disolvió lo que es la Corte Constitucional allá, que forma parte de la Sala Suprema, para poder ser candidato otra vez y hacer lo que hizo Alberto Fujimori en su momento, y interpretación auténtica. Son muchas cosas negativas, ¿no? Ahora, quisiera que nos diga su opinión sobre él. Y sobre otro punto, él entró a la política con un partido guerrillero, como el Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fue alcalde en 2 oportunidades, una de ellas de la capital, o sea que sería más o menos ni siquiera un caviar en su lenguaje, sino alguien vinculado a la izquierda armada, una izquierda armada. ¿Cómo reaccionaría usted si estuviera en El Salvador? Mire, las cosas, vamos a dejar por un segundo la parte de seguridad ciudadana. Las cosas que él ha hecho en el campo económico, por falta, creo yo, de conocimiento total, o por la juventud a veces te da estos inputs. Lo que ha hecho de irrumpir en el Congreso, disolver algunas instituciones, todo para llegar adelante, y ahora sí toco el tema de la seguridad, que era realmente un problema. Sí. Era ingobernable, Salvador. Acuérdate que yo he tenido la oportunidad de gente muy amiga que ha estado ahí y prácticamente vivían encapsulados en una zona, resguardada con seguridad privada, ni siquiera la policía, porque también estaba coludida, por estos famosos maras que estaban llegando a tomar el control del país. Yo te digo una cosa, Fernando, a problemas tan radicales como lo que tenía Salvador, tenía que haber una solución radical como las que ha tomado el señor Bukele. Y creo que de ahí viene la sensación que le ha dado a su propia ciudadanía de que les está devolviendo la seguridad. Y ahí está el producto del alto porcentaje que tiene. Traer esa realidad a otras realidades como la nuestra no es tan... Primero que no estamos en esa situación aún, y espero que nunca porque lleguemos. No hay maras acá. Las maras sí o marabuntas, ataques porque... de 200 personas no hemos visto. Bueno, sí, 200 pero hay. personas que intervengan en un atraco, y 200 personas tatuadas, sometidas a rituales, pero hay otras que vienen todos de las cárceles de California. Tan... Sí, pero el fenómeno de Mara, en su volumen y en su ritualidad y en su jerarquización... No, digo, no es lo que vimos acá. Bandas criminales, incluso internacionales, ¿no? Sí, claro, instaladas acá ya. De acuerdo, entonces, ¿cómo compararía usted las cosas entre... No, son dos realidades diferentes. Por eso que se habla de aplicar el modelo, no al 100% como él ha hecho con la parte negativa que tú has mencionado, pero sí, en una palabra, poner orden, seguridad, poner mano dura contra la criminalidad. ¿Usted cree que El Salvador es el país de América Latina que tiene menos criminalidad o hay otro? No, su inteligencia. No, hay otros. ¿Cuál es? El mismo México. No. Que tenga menos tasa de criminalidad. Porque El Salvador dijo el señor Otárola, ¿no? Sí. Que es el que menos tasa tiene. ¿Usted está de acuerdo? Ahora sí. No, Cuba. ¿Por qué no adoptamos el modelo cubano? Porque de Cuba no sabemos nada. Sí, yo sé que usted ha estudiado ahí, mi estimado Fernando. Yo no he estudiado. Perdón, ha estado. He estado preso. ¿Preso? Acusado por terrorista. Pero acusado por terrorista. Lo que pasa es que hay mucha información de Cuba. No, lo que es real es que las cárceles están llenas como El Salvador y hay muy poca complacencia. Y es como Corea del Norte, ese país del mundo que tiene menos criminalidad. ¿Por qué no adoptamos el modelo norcoreano? Si tú te opones pues al régimen, simplemente te desaparece. Por eso, y no se sabe. Por eso, se tiene que combatir la criminalidad. No son buenos ejemplos. Pero cuando se dice que es el que menos criminalidad tiene El Salvador, digo, no. Hay uno que todavía es peor en sus métodos, pero con cifras más bajas, que es Cuba. Bueno, si acá instalamos un régimen de esa naturaleza, te aseguro que la criminalidad prácticamente con los desaparecería. Vecinos que delatan, con el partido único que controla todo. Yo hablaría mal acá, por ejemplo, de si estamos en ese régimen, contigo, y seguramente que saliendo ya estoy capturado. Entonces, con un régimen y también lo contrario, yo contaría unas cuantas cosas sobre usted, ¿no? Sí. O, por ejemplo, las cosas que ha contado, ya que estamos hablando sobre usted, Vladimir Cerrón. Sí. Dice que apreciaban los almuerzos con usted, porque Mentira. usted era jefe del CIMA y que usted trataba de que el CIMA participe en la construcción de un puente corrupto, el de los comuneros, en Huancayo. ¿Por qué dice eso el señor Cerrón? Porque al señor Cerrón le gusta pues mandar ese tipo de narrativas y mentiras, ¿no? Primero que yo no fui director, sino presidente del directorio
auditorio en el año 2011. Y el puente comunero se hizo en el 2013, cuando yo era jefe del Comando Conjunto. Y lo que no se acuerda, nunca he salido a almorzar con él, por eso que es una mentira, lo que no se acuerda del señor Cerrón es que él me pidió una audiencia cuando yo era jefe del Comando Conjunto. Yo no sabía quién era, me enteré que era el presidente de la región, llamé al general, le dije, dígame usted para qué vine a buscarme. Me dijo, almirante, es fácil. Este señor Cerrón llena sus lanchitas sobre pretexto de darnos logística por el río, y en realidad por inteligencia sabemos que no llegan a las comunidades. Entonces, ¿dónde se va? En una zona tomada por Sendero. Teníamos la impresión de que era pues, para ayudar a la gente de Sendero. ¿El año 13? 13 se me pareció. Pero Cerrón era cubano, pro-cubano. Por supuesto, era un Sendero agente nunca dormido. lo ha sido. Pero Sendero nunca ha sido maoísta y odiaban al Che Guevara y a Fidel Castro, ¿no? Así es, sobre todo el Che Guevara. Pero fíjate cómo eran las cosas en esa época, que por el motivo que fuere, por tener tranquilidad, para que no se metan con él, no sé. Pero ¿cómo íbamos a permitir nosotros que estos trenes logísticos fueran sin seguridad, que es lo que él quería? Por supuesto que le dijimos que no. De manera que es falso que usted haya hecho Mentira, algunos en almuerzos en el puerto, cerca del CIMA. La única vez que lo vi en mi vida y que ni me acordaba de él, sino me hacía acordar mi jefe de operaciones, era cuando fue a buscarme para pedirme que lo dejen trabajar. ¿No? De acuerdo. De ninguna manera. ¿Qué sabe usted como hombre de inteligencia sobre las razones de ruptura aparente entre la familia Cerrón, Vladimir Cerrón sobre todo, y Bermejo, Guillermo Bermejo, que también era un congresista importante de Perú Libre, uno de los pocos de Lima, sino el único, ¿no? De los 37, la mayoría, o sea, uno o dos, entre ellos Bermejo, y rompe con el partido que era su propio partido. ¿Por qué? A ver, hay algunas informaciones que no puedo decir porque no son corroboradas y no las puedo decir públicamente. Solo sé que tuvieron un rompimiento, entre comillas, lo voy a poner ideológico, de las formas sobre todo, de cómo debía llegarse al poder. Todos sabemos que de una u otra manera el señor Cerrón siempre ha mantenido su línea marxista-leninista y lo para diciendo y es el ideario del partido. Es el ideario del partido. Que se inscribió ante el gobierno de las elecciones. Sí. Así es. Mientras que otros miembros, no solo el señor Bermejo, tenían una concepción de no ir tan frontalmente, sino, creo yo, en una forma colateral. Igual no adecuada para una democracia, ¿no? Parece que ese tipo de desavenencias entre ellos generó que él y otros más se fueran a armar otra bancada. Amén de eso, ¿sí? Digo que dentro de la concepción general de los marxistas, leninistas, maoístas y todos los demás, ellos tenían la posibilidad, y creo que esa es una estrategia también, de dividirse en pequeños grupos, porque cada grupo dividido tiene no solamente la comisión, sino también tiene un voto, tanto en la Junta. Es diferente tener un voto en una Junta de portavoces por un solo grupo de 37, que tener 5 o 6 votos con la misma mentalidad, que lo han demostrado varias veces, prefiere tener 5, 6, 7 votos que uno solo. O sea, que eso es parte de una estrategia. De acuerdo. ¿Y cómo eran los vínculos de estas dos personalidades de la izquierda con Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo es el candidato, naturalmente, de Perú Libre, están todos ahí, sí, pero lo expulsan. Y para no expulsarlo, le piden que se vaya, a diferencia de Dina Boluarte, que sí se expulsó. Recuerda que lo expulsaron a él, a Dina, primero a Dina. A él creo que le dieron la oportunidad de que renuncien para no ofender al jefe de Estado. Pero bueno. Técnicamente no fue expulsado, ¿no? Pero el tema era básicamente ideológico, porque empezaron a acusarlo a Castillo de que se estaba un poco caviarizando. Es más, mucha gente del ámbito de Vizcarra, de Humala y gente relacionada a la caballerada, como se le conoce, empezaron a tocarle la puerta y a ser recibidos por Castillo. ¿Humala? También. Había gente relacionada. Por ejemplo, ¿quién? Porque usted mismo ha tenido puestos importantes bajo Humala. Yo he sido comandante general en su época, claro. Y lo nombró además a usted a Washington, ¿no? Fue Humala quien lo nombró. Después, claro que sí. Ese es otro tema. Bueno, pero quiere decir que ha tenido tratos con Humala, lo conoce perfectamente. Y yo, por lo que recuerdo, él siempre se mantuvo lejano a Castillo. Pero quizá usted tiene otras informaciones que yo escucharía con mucho interés. Mira, fíjate, con respecto a Castillo, yo te digo que quien más cercano estaba de Castillo era Bermejo, más que Cerrón. Mucho más. Y es público, porque han habido no solamente una, sino decenas de visitas propias que hacía el señor Bermejo diariamente. Yo una vez que fui a visitar
a ver esta oficina de inteligencia, me crucé con él, lo vi entrar, ¿no? Y era notorio que el señor Bermejo iba permanentemente a visitar al señor Castillo. No me consta, pero lo que dicen los trascendidos y lo que hemos visto es que tenía algún tipo de ascendencia sobre él para algunas acciones. Américo cosa que no Gonza tenía es otro aparentemente personaje. Cerrón. Américo Gonza es otro personaje en esta constelación y ha sostenido de que Bermejo habría engañado a Castillo, haciéndole creer que podía disponer de reservistas. 6.000 reservistas, dice, según las palabras de Gonzalo. Pero ¿qué información tiene usted como jefe de la Comisión de Inteligencia de todas estas cosas que atañen? Nosotros no tenemos información ni del número ni de cuándo lo iba a hacer. Lo que sabíamos era que sí se le estaba, es más, fue público también, recibiendo a todo tipo de grupos de ronderos, de reservistas, llamados reservistas cuando no eran reservistas realmente, ¿no? Un grupo de 300, 400. Sino, ¿qué cosa eran? ¿Por qué eran un grupo que tú veías a un reservista, normalmente tú lo ves en la calle, es una persona que está permanentemente en actividad de trabajo de ese reservista. Y lo notas por algo muy sencillo. Sus uniformes, tú los ves. Son uniformes que los han usado, que van, las botas, todo. Estos reservistas que fueron a Palacio, nadie quiso notar, todos estaban con uniforme nuevo. ¿Quién le dio ese uniforme? O fue gente, que es lo que yo creo, que la buscaron, la contrataron, les vistieron con 2, 3 ex reservistas que fueron inclusive denunciados, ¿no? Y tenían denuncias, ¿no? Uno de ellos creo que se apellidaba Montoya, y fueron a Palacio. ¿Llevados por quién? También las informaciones nos hablan de estos grupos radicales, para buscar darle respaldo y que Castillo dijera que tenía el respaldo de los reservistas, como también dijeron del grupo de ronderos. Poco después, en uno y otro caso, salieron asociaciones reales formadas de reservistas o de ronderos diciendo que no tenían nada que ver eso. Así es. ¿Qué trató de hacer Pedro Castillo con la Fuerza Armada o la Policía Nacional para hacer su golpe viable? Someterla. ¿Pero cómo? Y no pudo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué contactos tomó una vez que había tomado la decisión y lo que hizo el 7 de diciembre? ¿Fue consultado? ¿Cuál es el papel que ha jugado en todo esto el por entonces ministro de Defensa o los ministros de Defensa anteriores, algunos de los cuales han sido colegas suyos de la Marina de Guerra? Ajá. Así, a ver, antes de, cuando entró el señor Ayala, hubieron algunos conatos, sobre todo con la Marina. Acuérdate que estaba también el señor Béjar, que trató de decir que la Sendero Luminoso había sido una creación. No, Sendero no, Sendero, que había habido actos terroristas. Terroristas. Pero no de Sendero. Y que eran de la Marina. Esas bombas que hubo, usted recordará, sí, que hubo contra el vicealmirante Arce del Arco y contra Faro. Pero estamos hablando de una época de hace el año 74. 30 años atrás. Más. Sendero también es de más 30, pero aludió a actos de violencia que hubo en su institución, ¿no? Que hubieron algunos actos y trató de echarle cosa que es mentira, dicho sea de paso, ¿no? Y trató de meterse contra la Marina. La Marina reaccionó y hizo un comunicado fuerte, deslindando de eso y un poco quitándole el piso a él. Y el señor Ayala, que era el ministro en ese momento, que ahora sabemos todas las cosas que hacía, no le quedó más que respaldar al comandante general de la época. Pero para llevar al 7 de diciembre, Castillo trató, a través de sus ministros, varios, incluidos algunos ministros que no le hicieron caso en ese sentido, y acá tengo que rescatar en lo único tal vez que lo puede salvar al señor Gaviria, que era el ministro de Defensa en esa época, y el rechazo de los comandantes generales, por lo menos de la mayoría, fue unánime. No, ellos no iban a prestarse a ninguna acción que vaya en contra de la Constitución. Tú te debes acordar de una famosa foto. El Día de la Marina, previa al 7 de diciembre, hubo una reunión en el Congreso, donde estuvimos el general William, los cuatro, nos llaman los cuatro, ¿no?, que estamos ahí, y los comandantes generales. Sí. Y nos tomamos una foto, los cuatro, previo a una reunión que tuvimos en privado ahí. Se especuló mucho que eso era lo que habíamos dicho, que habíamos hablado, no sé qué. Pero lo que te puedo decir ahora, ya que pasó esto, es que todos los comandantes generales, todos sin excepción, iban a respaldar siempre la Constitución, las leyes. Que si había en el supuesto, porque ya se escuchaba la bola de que, porque habíamos intentado el Congreso 2 veces vacarlo al señor Castillo sin éxito, y que estaba en camino, seguramente todavía en esa época, una idea de volver a meter, como que efectivamente se generó una moción de vacancia adicional, la tercera,
que no terminó porque el señor Que Castillo... estaba prevista dio el para golpe. ese día durante la tarde. Pero nosotros, yo lo he dicho públicamente y los demás colegas de la Fuerza Armada, que estábamos seguros que la Fuerza Armada y la Policía Nacional no iba a respaldar un golpe de Estado, como realmente sucedió, ¿no? Ahora, ¿qué papel ha jugado la corrupción que se practicó bajo el gobierno de Pedro Castillo, amparada por él, en su deseo de disolver las instituciones democráticas y concentrar el poder absolutamente? La corrupción, como tú bien sabes, no viene de este gobierno, ni de Castillo, de Picar. La corrupción viene de mucho tiempo atrás. El señor Castillo entró a gobierno para nutrirse él, su familia, sus amigos, de los fondos del Estado, vía corrupción, de todo, incluido tratando de meter en estos ámbitos de corrupción a las fuerzas del orden. El papel que juega y que sigue jugando todavía en algunos estamentos de la corrupción es gravitante. Si este gobierno no toma decisiones drásticas contra gente que está, y no hablo de ministros y viceministros, hablo de todos los niveles, segundo, tercer y cuarto nivel, en los diferentes estamentos del Estado, donde todavía hay gente que está metida en actos de corrupción, porque corrupción no es solamente que te digan toma y daca, ¿no? Sino que hay, hasta para firmar un papel, hacen corrupción, te detienen una obra, te detienen un trámite. Usted sabe que hay esas cosas ahora, sucediendo ahora, con este Estado. Con no esta solo de ahora. Ya, no, sí, no solo de ahora, pero... Siempre. Ya, ahora, siempre. en este Y eso es caso lo que hay una destruir. denuncia particularmente grave contra un exministro de este gobierno, el señor Adrián Sen, ministro de Trabajo. Sí. Hay ya una denuncia formal hecha por el Ministerio Público. ¿Cómo evalúa esto usted? Bueno, grave, ¿no? Porque esto implica el actual gobierno. Sí. El actual gobierno. Y yo entiendo que si el Ministerio Público ya ha hecho una denuncia es porque tiene, pues, como dicen ellos, los indicios o suficientes información como para hacer esta denuncia, ¿no? Es grave. Y Dios no quiera, pero si vienen más, sigue debilitando más a la señora Boluarte, ¿no? Ahora, algo grave en estas circunstancias y que se haya cambiado la ley de la prescripción. Sí. Y que ha favorecido desde ya a algunas personas que estaban expuestas a procesos. Se habla por lo pronto del propio Soto, que votó a favor de la ley, naturalmente Cerrón, pero Joaquín Ramírez, y mañana habrán también narcotraficantes y terroristas. ¿Cómo así se les pasó esa ley? ¿Por qué no hicieron ustedes más escándalo? Ustedes que saben zapatear cuando ven que hay una ley peligrosa para nosotros, sobre todo usted, un hombre de inteligencia. Yo ahí voy a hacer una autocrítica, porque temas de esta categoría, que son legales, penales, peor todavía, pero vienen del ámbito legal, donde muchas veces muchos de los congresistas, yo me incluyo, que no manejamos estos temas y que nos basamos en que, digamos, la Comisión de Justicia presenta, sustenta, uno lo ve lógico, porque uno no piensa en una persona, sino en la gran cantidad de gente que está procesada y que pueden pasar años y a mí me llamaron a reflexión cuando preguntamos sobre esta ley y a mí me pusieron el ejemplo, y que es una realidad, del caso de Frontón, que tiene 30 años o más y la gente se ha muerto y esto no prescribe y sigue con este tipo de temas. Me pareció lógico, pero, y acá toco el tema ético, ¿no? Si yo sé que una ley me va a beneficiar, porque yo sí sé, porque tengo un proceso y me va a afectar, pues lo mínimo que te dice el mismo reglamento es que tú debes abstenerte de votar. Eso no lo ha hecho el señor Soto. No lo ha hecho el señor Soto, pues. Es el primero que salió rápido con su abogado a beneficiarse de ella, ¿no? Y ahora, atrás de ahí, vamos a ver cuántos más. Si aún Pero hoy ¿usted día... piensa que se puede derogar esta ley? Pues toda ley se puede derogar. Pero ustedes van a dar batalla para para no abrir la Lo que puerta. pasa es que si tú la derogas, sí, no tiene efecto retroactivo. Ya están usando ahorita. Estos que ya se beneficiaron. Eso ya se beneficiaron. Entonces, sí, de derogarla, empezando que ya tendría que haber alguien, no sé de eso, ¿no?, presentando un proyecto de ley para derogarla esa ley. Señor Cueto, muchas gracias por su presencia, por explicarnos lo que sabe y por reconocer lo que no sabe. Nos ha hecho entender por qué es que esa ley ha podido pasarse y filtrarse de la conciencia de personas que en otras circunstancias se hubieran opuesto a ella. Muchas gracias por su presencia. Gracias, y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y